Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Oiga, mire, yo quería hacerle una aclaración sobre el Evangelio de ayer. Yo oí en la homilía que los apóstoles, cuando estaban reunidos en, pues no sé si sería el cenáculo o en una habitación, que Jesús traspasó las paredes y se presentó allí, como dice el Evangelio. Pero en la homilía nos dijeron que eso no es así, que estoy un poco nerviosa, que son imágenes que nos las han metido desde hace muchísimos años y las tenemos ahí metidas, y eso hay que borrar. Y también en otra ocasión también dijo que el Evangelio que está escrito para los judíos, que fue escrito para los judíos, y luego, claro, que la interpretación hay que hacerla pues completamente diferente. Gracias, le doy por la razón. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, me cuesta un poco juzgar las palabras que usted ayer pudo escuchar, oír en la predicación, porque obviamente, no sé, sería mucho juzgar lo que yo no he oído más que por un breve testimonio de usted. Ahora, yo voy a decir un par de cosas al respecto. El Evangelio ha sido escrito para los judíos, no todos. El Evangelio de San Mateo sí, el de San Lucas no. O sea, hay evangelios que han sido escritos en un contexto judío y para los judíos, y otros que han sido escritos más para los paganos, para, digamos, primeras comunidades que no estaban en Tierra Santa, lo que nosotros llamamos hoy Tierra Santa. En segundo lugar, las apariciones de Jesucristo después de resucitado, dice, estando los apóstoles reunidos en una casa por miedo a los judíos, de repente se puso Jesús en medio. Bien, entendamos una cosa, y es que Jesús resucitado, el cuerpo resucitado de Jesucristo, ya no está sujeto a las leyes físicas nuestras, de nuestro cuerpo y del cuerpo de Jesucristo que tenía antes de haber sido glorificado. El cuerpo de Jesucristo estaba sometido exactamente igual que el nuestro a las leyes físicas. Una vez de ser un cuerpo resucitado, ya él no necesitaba comer, él no necesitaba tocar la puerta y pasar, porque un cuerpo resucitado está fuera de las categorías espaciotemporales en las que nosotros estamos. Entonces, si Jesús se dejó ver y se dejó palpar por Tomás, y si incluso les dijo, ¿tenéis a un pescado para comer con vosotros? Y Jesús, incluso resucitado, quiso comer con ellos, fue porque quiso hacer, entre comillas, ese milagro de que un cuerpo resucitado pudiese ser palpado, pudiese ser visto, pudiese ser tocado, para sacudir nuestra incredulidad. O sea, las apariciones de Jesús resucitado son apariciones verdaderas, auténticas, llenas de misericordia de Dios para nosotros, que se adapta a nuestra necesidad de ver y tocar y palpar para poder tener certeza de la resurrección de Jesucristo. Dicho de otra manera, ¿qué es un milagro? El que Jesús resucitado se pusiese en medio de los apóstoles sin haber tocado la puerta, o el milagro es que le puedan ver, le puedan palpar y le puedan tocar, estando como está resucitado. Lo segundo, porque un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes físicas. Lo que es un milagro de amor de Dios, y por eso él hizo las apariciones como resucitado, es que pueda ser visto, tocado y palpado y convivir con nosotros esos días antes de ascender a los cielos. Las apariciones de Jesús resucitado tienen importancia, porque él quiso ser visto, tocado, palpado. Y por eso le dijo a Tomás, porque me has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Y los apóstoles son testigos de la resurrección de Jesucristo, de una manera especial, que nosotros ya estamos llamados a ser testigos, pero de otra manera, porque nosotros no hemos visto físicamente como ellos vieron físicamente a Cristo resucitado. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire usted, oigo muchas veces hablar de preferible es la misericordia
al sacrificio. Y lo que pasa es que en mi parroquia pues se plantea mucho eso porque está clavada la doctrina de la liberación. Entonces hay que liberar el dolor, participar en la ayuda a los pobres en la cruz. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que nunca dicen, y estoy observando en algunas otras parroquias de Madrid, es que aquel que sufre, que no se le puede liberar, que está viviendo una vida que es un auténtico martirio. De ellos tengo a mi propia mujer con fibromialgia, con depresiones, y que hagan una omisión total porque se está omitiendo muchas cosas del Evangelio. El Evangelio parece que es a la carta. Unas cosas son para leer y otras son para comentar. Y hay cosas que no se comentan nunca. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con los que sufren, que no se les puede liberar? ¿Es que acaso su vida no es una penitencia y un martirio terrible? ¿Es que no pueden ofrecer su vida a Dios como oración, como salvación para los demás? ¿Es que no puede ser su vida una purificación que salte a la vida eterna? ¿Es que no se puede cantar ni decir nada de eso? ¿Por qué la liberación? ¿Por qué el sacrificio no? Si es impuesto, si no se lo ponen ellos, si no se ponen cilicios, si están viviendo una vida de dolor terrible y nadie dice nada de estas personas, por favor, hablen algo de esto. De acuerdo. Bueno, la verdad es que uno se siente orgulloso de unos oyentes que son capaces de dar ese testimonio de fe. Bueno, recuerdo que decía un sacerdote de Palencia al que yo conocí, decía: hay veces que no se sabe si son los bueyes los que tiran del carro o los carros los que tiran de los bueyes. Y esto lo digo con respecto pues a los seglares que tienen un sentido de la fe que a veces nos deja a todos bueno, pues iba a decir yo gratamente sorprendidos, ¿no? Pues es verdad, porque cuando decimos que el Evangelio de Jesucristo viene a liberarnos del dolor, no se refiere exclusivamente, fíjate, la tradición de la Iglesia ha interpretado este liberarnos, en primer lugar, intentando, desde el punto de vista de las obras de misericordia, dando de beber al sediento, aliviando, intentando, ¿no?, aliviar el sufrimiento del mundo, pero al mismo tiempo dando un sentido al sufrimiento, porque es que vamos a ser claros, aunque intentemos aliviar el sufrimiento del mundo, siempre va a haber sufrimientos. Eso no quiere decir que, como siempre va a haber sufrimientos, que no tenemos que dejar de luchar. No, seguiremos luchando hasta el final de los tiempos, ¿no? Porque el sufrimiento es una consecuencia del pecado en el mundo. Pero es que va a haberlo siempre. Si no son unos, son otros. Y si controlamos esta enfermedad, viene otra y viene otra. Es decir, que entonces, digamos, la lucha contra el pecado no solo está en aliviar el sufrimiento, sino en darle un sentido, en unirlo al sentido redentor que Cristo dio a su vida en la cruz. Y si nos olvidamos de esto, hemos dejado en el olvido lo sustancial del Evangelio, que es el ofrecimiento que hizo Cristo al Padre en la cruz por la salvación del mundo. Eso es lo sustancial. Y por lo tanto no está opuesto en absoluto el que pues las religiosas, tantas órdenes religiosas estén intentando aliviar al que sufre, al mismo tiempo que en la Eucaristía, después cuando la celebran, ofrecen el dolor del mundo junto con Cristo por la salvación del mundo. Y eso hay que enseñarlo, hay que decirlo, porque de lo contrario estamos robando la cruz. Nuestra predicación la estamos robando el aspecto salvífico de la cruz. O sea que ambos aspectos tienen que ser sumidos e integrados. Brevemente, aunque sea, damos paso al último oyente. Buenos días. Buenos días. Atando con cuando ha dicho que Jesucristo sí, Iglesia no, espiritual sí, religión no. Yo me pregunto es que ética sí y moral no, ¿verdad? Porque ahí la ética, ¿qué es, no? La ética de la camorra, los narcotraficantes, la ética de ETA, de los gitanos, de los socialistas, o sea, todo el mundo tiene su ética, ¿eh? Entonces parece que la ética podría ser como un retazo de la moral cristiana que cada cual toma para sí a su conveniencia, ¿no? Un comentario, por favor. Vale, vamos a ver. Quizás yo no... Vamos a ver. Entiendo que el oyente haga ese planteamiento desde un punto de vista de la experiencia personal. Pero es necesaria una ética, ¿eh? O sea, por ejemplo, cuando en España durante muchos años existió la posibilidad de elegir en el sistema educativo
religión católica o ética. No estaba mal, porque en el fondo, claro, quien no elija en religión católica y moral católica, está bien que tenga una asignatura, está bien que tenga un aprendizaje sobre los valores éticos fundados en la ley natural. Nosotros creemos en la existencia de la ley natural y, por lo tanto, quienes no sean religiosos, lógicamente, deben de elaborar y vivir una ética que nace de esa ley natural. O sea, es decir, yo no despreciaría la palabra ética porque es que es necesaria. Es más, ojalá volviésemos a ese sistema de elección entre moral católica o ética. A ver, cada alumno que elija. Aquí lo malo es que hemos dejado, intentamos ponerle palitos a la asignatura, a la moral católica, y luego encima pretendemos imponer no una ética natural, sino una educación para la ciudadanía, que es una deformación ideologizada de la ética. Ese es el problema. Que en vez de ética conforme a una ley natural, se ha pretendido meter una educación para la ciudadanía ideologizada, etcétera. O sea, en resumen, yo no creo que la ética tiene un gran valor. Claro, el problema está que cuando se la ideologiza y se hace de ella no una expresión de la ley natural, sino una proyección de nuestras ideologías, entonces, claro, la deformamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.